Muy bien, damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana. Queremos presentarnos ante la presencia de nuestro Dios para pedirle sabiduría y poder presentar un mensaje que el cielo quiere que escuchemos, para que muchos, millones que hoy habitan en la tradición del pecado, no se sueltan del pecado porque piensan que no son capaces, porque piensan que tienen que vivir bajo ese pecado, bajo esa desobediencia, que es imposible poder ser fiel al Señor, que eso nadie es capaz, nadie es santo, nadie es perfecto. Entonces es una tradición que ha estado toda la vida, creyendo que tenemos que vivir solo de acuerdo a nuestras creencias, que así somos, que así es, y no, sí hay solución en Cristo Jesús. Hay que desprendernos de las tradiciones de la extradición, del pecado, las tradiciones humanas, mandamientos de hombres. Vamos a orar para que el cielo nos ayude. Señor, danos la sabiduría divina para entender tu palabra, ilumínanos y guíanos a ser fieles, a ser siervos de justicia, a dejar que tu espíritu obre en nuestra vida, que la verdadera levadura pueda endeudar nuestro espíritu, alma y cuerpo, y que la falsa levadura, que es símbolo de Satanás, del pecado, pueda salir de nuestra vida, y ahí pueda salir todo lo que es adulterio, fornicación, lascivia, todo lo malo, todo lo que nos perturba, lo que no nos deja ser felices. Guíanos a ser fieles, perdona nuestros pecados y bendice la audiencia fiel, aquellos ministros, pastores, hermanos, laicos, misioneros, hombres de Dios, hombres que quieren aferrarse no a las tradiciones de hombre, sino a la tradición, no a la tradición de hombres, ni ninguna cosa que nos lleve a ser traicioneros a la verdad, sino poder ir a la verdad pura como es en Jesús. Guíanos e ilumínanos para nuestros pecados en Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, gracias al Señor. Nos ha permitido orar, pedir la bendición del cielo para poder entender su palabra. Hoy vamos a hablar de Marcos 7, 1 en adelante. Lo que el Señor Jesús enseñaba respecto a las tradiciones de hombres, como las tradiciones de los hombres, tradiciones de nuestros padres, las tradiciones del mundo, las tradiciones de nuestros amigos, las tradiciones de nuestra esposa, nuestros hijos, las tradiciones de los vecinos, de las iglesias, de los pastores, de los ministros, de las juntas, cómo han dañado, cómo no dejan ver a Jesús. Fue lo mismo que pasó con el pueblo judío. No vieron a Jesús porque colocaron por encima de todo las tradiciones y los pensamientos de ellos, la justicia propia. Se justificaban el pecado. Muchos de ellos pensaban que Cristo había venido en la naturaleza que tomó Cristo, humana, fue antes del pecado. Otros dicen que la tomó después de que Adán pecó y se quedó en esa naturaleza. Cuando Adán pecó, Cristo tomó esa naturaleza. Pero esa naturaleza era imposible tomarla a Cristo Jesús porque Adán pecó y no reconoció su pecado. Lo único que hizo fue justificar su pecado. Le echó la culpa a su esposa. Entonces no podía tomar de esa naturaleza porque no toda la vida iba a justificar el pecado, iba a justificar las debilidades, iba a justificar que podemos pecar dependiendo las circunstancias. Y entonces, ¿cuándo saldríamos del pecado? ¿Cuándo íbamos a ser victoriosos? ¿Cuándo el Señor podía dar la victoria sobre el pecado? No, el Señor toma es cuando Adán confiesa el pecado y es convertido nuevamente. Abandona a Satanás y vuelve otra vez el Señor ser el amo de su vida. Es transformado, es convertido. Es ahí donde el Señor toma esa naturaleza, no en la que Adán peca y justifica, sino en de Adán confiesa, presenta el Cordero, representación de Cristo, y no vuelve a abandonar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se toma de la verdadera conversión, de abandonar a Satanás la mentira, el engaño, en la cual lo engañó, y él fue engañado y cedió, y ahora toma la verdadera conversión de seguir a Cristo en su corazón. Ya no justifica,
ya no va a volver a justificar el pecado, ya no se va a confiar más del pecado, sino ahora va a tomar la naturaleza, une la naturaleza humana con la divina. Y cuando tú y yo unimos lo humano con lo divino, no justificamos. Si nos equivocamos, decimos, hemos pecado. Nos hemos equivocado. Hemos defraudado la ley de Dios. Hemos caído en pecado o en delito. Vamos a confesarlo. No vamos a justificarlo. Hay gente que justifica mucho. Se justifica que van a otras partes a predicar y como no hay comida vegana, entonces justifica que deben de comer carne porque no hay más. Cuando se van desprovistos, cuando no quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cosa distinta fue cuando en el diluvio que no había nada que comer. El Señor le permitió a su pueblo, a Noé, comer de los alimentos animales limpios, no inmundos. Y le dio unas ilustraciones que comer. Y era mientras salía el alimento. Pero después de que el alimento salió, Noé no siguió desobedeciendo al Señor. No le ha dado Dios autoridad a su pueblo, a sus hijos, que coman animales. Porque por ahí el Señor ha enviado las enfermedades por todos los animales. Llámese cabros, cabras, corderos, pollos, gallinas, pescado. Por sus derivados también, por la leche, por los huevos, por todos los derivados de la carne, los huevos, de la leche, del pescado, también vienen enfermedades. Así que no podemos nosotros exponernos a dejarnos engañar por el enemigo con las tradiciones. Las tradiciones son de Satanás, las tradiciones no son de Dios, son el medio, el mecanismo de Satanás para que la gente que no quiere abandonar el pecado y ni reconocerlo, entonces justifique. Oye, yo maté a tal persona porque por defensa propia. Nadie por defensa propia está llamado a defenderse y a matar a otro. Ante Dios no hay justificación, porque la Biblia es clara, los mandamientos es claro que dice, no matarás. Pero el diablo busca los medios a través de las tradiciones de justificar para que limpiemos el pecado, para que sigamos pecando, para que sigamos ofendiendo. Otros se justifican a través de que yo le pegué a mi papá porque mi papá me hizo sofocar, me hizo dar rabia, fue que me robó, fue que mi papá me hizo esto, entonces yo tuve que matarlo. ¿Era él o era yo? Eso es de Satanás. Esas son tradiciones de hombre. Todo lo que usted justifique en su vida es tradiciones de Satanás y las pone a través de los hombres para justificar. Satanás trabaja de mente a mente para que usted pueda ser gobernado a través de las mentes humanas. Otro ejemplo es que hay tantos alimentos naturales y entonces el ser humano justifica, es que a mí no me gusta lo natural, a mí no me gusta el pan integral, a mí no me gusta el arroz integral, a mí no me gusta el aguacate, no me gusta la fruta, las verduras. Entonces, como no le gustan, justifica que entonces debe comer carne, huevo, leche, todo lo que le hace daño, todo lo que a él le gusta. Y sus gustos deben de ser controlados con Cristo Jesús. Pídale fuerzas al Señor. Es que a mí no me gusta la ropa, no me gusta la ropa decente. Me gusta la ropa que muestre mi cuerpo. Entonces, como no le gusta, justifica que como no le gusta, entonces yo me pongo ropa a la moda. Pantalones igual al mundo, rotos, que valen, de paso valen plata. Y están todos rotos, feos. Pero como es del mundo, yo me lo coloco. Dios nos ha llamado a no justificar más el pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no progresa, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hoy la gente justifica por todos los lados. Justifica que no pueden ser veganos porque en todas partes no venden veganos, no venden comida vegetariana. Otro justifica que una cosa es vegano y otra cosa es vegetariano, pero el original es vegetariano. El vegetariano es aquel que no come nada de lo que dañe su cuerpo. Hoy en día nada está tan protegido. Hay muchas bacterias, muchos químicos que le han echado hoy a las leches, a los huevos,
al ganado, al pescado, para conservarlo, a las gallinas, y todo eso es químico. Y como usted come químico, pues sus hijos se están desarrollando más rápido. Usted también se le está desarrollando muchas cosas hormonales y por eso no puede vencer el pecado. Por eso le es difícil abandonar la sexualidad, difícil dejar las novelas donde usted puede ver mujeres desnudas, la pornografía. Por eso le llama la atención la pornografía, le llama la atención ver las mujeres desnudas, verlas en pantaloneta, en licra, en pantalón apretado, en faldas apretadas. ¿Te gusta? Y es una realidad, pero porque usted está alimentando esa naturaleza. Esta naturaleza pide carne, pide lo malo, pide dañar, pide cosas para agradar, que destruyen. Y es ahí donde usted y yo tenemos que luchar. Y esa lucha no es fácil. Esa lucha se gana, el Señor lo dijo, con ayuno y oración. Porque allí es donde Satanás se aprovecha, los espíritus malos, los demonios se aprovechan, viendo que a usted le gusta y eso se lo pone. Por eso las propagandas hoy han ganado mucho reality. Y hoy vende todo en la televisión. Las mujeres hoy todo lo que compran es a través de la televisión. Los hombres, los niños, engañados con las tradiciones del mundo. Todo lo que presenta es todo para destruir el cuerpo del niño, para destruir el cuerpo del ser humano, la joven, que quiere ser bella, entonces le ponen una belleza artificial, no natural. Las propagandas no muestran nada de lo que sea natural para agradarle a Dios. Todo lo que muestra es artificial para desagradarle a Dios y desagradar la naturaleza humana. El ser humano cada día se está envejeciendo más con todos esos alimentos que el mundo muestra, la tradición muestra. Y es una tradición que aprendimos de padres a comer pan blanco, harinas, a comer de todo, chocolate, café, carne, huevos, leche. Es una tradición a estrenar el 8 de diciembre, a prender las velas el 7 de diciembre, a estrenar el 24, el 31, a sacar plata prestada como sea para poder tener cerveza, poder tener vicios, poder tener pólvora. Es una tradición quemar la plata. Yo te hago la pregunta, ¿usted sería capaz de quemar un billete de 50,000 pesos, prenderle un fósforo y quemarlo? ¿Sería capaz? Yo creo que no, ¿cierto? No sería capaz. Pero ¿cómo la quema? A través de la tradición, a través de la pólvora. Miles de millones de pesos, a través de la pintura, a través de las carnes, de los huevos. ¿Cómo daña? ¿Cómo quema tu platica y destruye tu salud? Y después le está echando la culpa a Dios cuando se le están cayendo los dientes, se le está cayendo el pelo, cuando ya no tiene sino sondas, cuando no puede evacuar, cuando tienen que evacuar por medio de sondas, cuando tienen que comer por medio de sondas. Y después te está echando la culpa a Dios porque el dolor es fuerte, por todas tus malas costumbres, por las tradiciones de papá y mamá. Por eso tenemos que, 3 cosas en la vida tenemos que vencer con la ayuda de Dios. 1, la tendencia, este cuerpo tiene la tendencia a lo malo, a buscar lo malo, a pedir lo malo, a buscar problemas, a meterse en problemas y a meter en problemas a la sociedad, a meter en problemas a los vecinos, a meter en problemas al papá, a la mamá, al tío, al abuelo, a la iglesia, a meter en problemas todas las cosas buenas por las malas, a hacer bulla. Es una tradición hacer bulla, es una tradición hacerle bulla a mi vecino, no respetarlo. La tendencia, debemos de luchar con la ayuda de Dios. ¿Qué es tendencia? Es este cuerpo, es un imán que pide a lo malo, todo lo malo. Usted no puede descuidarse un segundo. Las 24 horas del día debe de estar muy bien atento, porque este cuerpo, estos ojos, el olfato, lo que como, lo que oigo, lo que toco, lo único, y la imaginación nos tira a lo malo. Nos gusta lo malo. Por naturaleza, por tendencia nos gusta lo malo. Eso no es un cuento, es una realidad. Siempre tiramos a lo malo, a llevarle la contraria al soberano. Porque es un imán que está dentro de nosotros. El peor enemigo está acá, no está afuera. No es tu papá, no es tu esposa, no son tus hijos, no es la iglesia, no es el pastor, no es los vecinos. Es acá. Es aquí esta tendencia en la cual usted debe arrodillarse y doblegarla en oración, en ayuno, estudiando la palabra de Dios, ayunando, orando, llorando, pidiéndole fuerzas al Señor. Porque es esa tendencia la que se refugia en el pecado, en los vicios, en las drogas, en el cigarrillo, en las mujeres,
en el orgullo, en los animales, en la naturaleza, en el sol. Muchos se refugian es en las cosas malas. Otros se refugian en el naipe, en la ñonga, en las maquinitas, en el fútbol. Algunos se refugian en el fútbol, en el cuento que es deporte. Es un deporte, pero es un deporte idólatra, un deporte donde se está adorando a los dioses, a los dioses de este mundo, Satanás. Y muchos son idólatras al fútbol. Esperan que termine el sábado para rápido irse a jugar fútbol. Y felices, y juegan 2, 3 horas. El domingo a primera hora se van a jugar fútbol. Y piensan que es un deporte. Satanás los engaña. Es una tradición, todo el mundo juega. Otros tienen la tradición de irse a pasear, a gastar la plata a otros países. Y sacan créditos. Otros en la moto, a irse por ahí para otras ciudades. Y cogen una caravana. Otros se van a paseos. Es una tradición del mundo, es una tradición satánica. Otros, la tradición es ir a paseos a mostrar lo que no debe mostrar, a ponerse chingues, a ponerse en licra bien apretada, mostrando su parte vaginal, su cola, sus senos, sus axilas, a que otros los vean cómo se bañan. Cuando su cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe bañarse es dentro de un baño, dentro de la lucha, debe cuidar su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Pero la tradición dice, no, bañémonos, estamos en familia, nada es pecado, nada es malo. Es una tradición. Los paseos no son bíblicos. Los paseos no están escritos en el Espíritu de Profecía. Esos paseos donde usted va a mostrar su cuerpo no es bíblico. Esos paseos donde usted va a comer de todo no son bíblicos. Los paseos que son bíblicos es como lo que dio Adán y Eva cuando fueron a mirar el huerto del Edén, a la naturaleza, porque ellas nos hablan del amor de Dios. Es la naturaleza, es lo original, lo que nos puede mostrar el amor de Dios, su anchura, su altura, todo. ¿Usted quiere conocer a Dios? La naturaleza, el Espíritu de Profecía, la inspiración, inspirado por Dios, nos muestra también en el libro Consejos sobre Padres, Alumnos y Maestros, en el capítulo Las diversiones. Las diversiones. Debemos de tener cuidado y saber entender qué es una diversión y qué es verdaderamente ir al campo a complacer nuestros ojos en las cosas naturales que no nos llevan al pecado, a refugiarnos en la marihuana, en el bazuco, en el cigarrillo, en el alcohol, cualquier tipo de alcohol, en el vino, en la lascivia, en el yo me mato, en el guarapo, en cosas fermentadas, en cosas que dañan mi salud, en el café, en el chocolate, que dañan mi sistema nervioso. Nada de eso debe refugiarse el ser humano. Satanás ha hecho que la gente se refugie en eso, en las harinas, que sabe que destruyen, acaba con el colon, el hígado, da cálculos. Una cosa es diversión y otra cosa es ir con la familia al campo. Los que vivimos en la ciudad debemos salir al campo con la familia. Ir un día, cuando el mundo está en fiestas, debemos de sacar a nuestros hijos al campo, llevar cosas veganas, alimentos naturales, que no destruyen ni acaban con la mente ni con el pensamiento, para refugiarnos en los vicios, en las cosas malas. Debemos de salir. El plan del Señor es que todo su pueblo esté en el campo y venga a las ciudades a amonestarlas como Noé, como lo hizo Noé, como lo hizo él, como lo hizo Enoc, como lo hizo Juan el Bautista. Permanecía en el desierto gran parte de su vida y periódicamente salía a amonestar las ciudades. No es todos los días venir a la ciudad porque pues el recurso no va a alcanzar para usted venir y entonces no va a poder trabajar tampoco la tierra. Pero tampoco es esclavizarse en la tierra y quedarse allí toda la vida y no venir a buscar a los hombres que se están perdiendo en las ciudades. Los que estamos en las ciudades es lamentable porque hemos escogido el peor lugar para educar a nuestros hijos y el mundo nos lo ganó. El mundo nos ganó las tradiciones, nos ganó los hijos, nos ganó a nuestras esposas o a los esposos o a la familia, porque es más atractivo el mundo. Englomerados aquí en problemas, en chismes, campo,
Allí es para que usted en medio de la naturaleza disfrute estar con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso las tradiciones lo único que nos tapan en esas verdades. Las tradiciones es que aprendamos a creerle al hombre, a honrar al hombre, a obedecerle más al hombre que a Dios. Esas son tradiciones. Mira, en la palabra de Dios dice la ley de Dios y las tradiciones. Dios dice no mate y el Satanás dice mate en defensa propia. Dios dice guarde el sábado y Satanás dice guarde el domingo. Y el ser humano le ha creído más a la tradición, a lo que todo el mundo guarda más el domingo que el sábado. El sábado es pisoteado, todo el mundo trabaja el sábado. Muy pocos son los que obedecen al soberano. Y otros que no salen a trabajar el sábado. Entonces en sus iglesias profanan el sábado, hablando de negocios, de folletos, de escuela bática, de negocios, todo es plata. Los 3 pecados del mundo de moda son el orgullo, el egoísmo y la avaricia. Esto debe de ser disciplinados en las iglesias. Esto debe de ser vigilado por los ministros, los pastores. Porque eso está llevando a los jóvenes a buscar plata para ir a refugiarse en las tradiciones, en gastar la plata en lo que no es pan. Y no en el evangelio, no en comprar libros de Camino a Cristo, Conflicto de los Siglos. Libros de Daniel, Apocalipsis, de salud, que la gente conozca lo que Dios desea de ellos, quiere darles a conocer un plan de salud mejor que lo que le ofrece el mundo, mejor que lo que Satanás le está ofreciendo a través de la ciencia, a través de los médicos, a través de los nutricionistas del mundo. Los nutricionistas del mundo, ellos no tienen, ellos no saben, no comprenden cómo es cuidar el organismo del ser humano. Lo único que entienden es cómo aplicar medicamentos, cómo restablecer a una persona, pero instantáneamente, en el momento, pero no tienen el mecanismo. Lo conocen, pero a medias, y entonces lo revuelven. Devuelven lo natural con las carnes, con los huevos, con la leche, con las cosas, con las harinas blancas. Entonces no saben definir. Entonces le dan un revoltijo, un sancocho, entonces la gente come natural y come arroz blanco. Come frutas y entonces comen pan blanco. Coman frijoles, pero échele carnecita, huevo o leche. Eso hace el enemigo, para que la gente no se salga del esquema de él, de las tradiciones, y así no entiendan el plan de Dios. Y por eso muchos en las iglesias rechazan la bendición del cielo, rechazan por las tradiciones de los hombres, lo que aprendieron de su papá, de lo que esta carne pide, todo lo que daña al cuerpo. Entonces rechazan el mensaje y miran mal al siervo de justicia, al que le está hablando con misericordia, con amor. Les malinterpretan, les calumnian, le hacen ver que es fanático, extremista. Pero no nos dejemos creer del enemigo. Las tradiciones son todo lo opuesto a lo que Dios ha dejado en su palabra. Todo lo que da autoridad para yo seguir pecando, esa es tradición. Para que usted entienda un término general que es tradición, todo lo que lleve a que yo me quede siendo esa misma persona que defienda y justifique el pecado. Eso es tradición. Pidámosle a Dios que nos ayude. Su santa ley es buena. Revisémosla. Revise todo lo que la Biblia dice y créale a la Biblia. Cuando usted le crea la palabra de Dios y cuando el hombre le dice, ejemplo, Dios dice que nos dejó para comer verduras, frutas, frutos secos. Entonces la tradición, Satanás se mete a través del hombre, influyentes, estudiosos, filósofos, y entonces en medio de la ciencia, falsa ciencia, porque es una falsa ciencia que nos lleva a dudar de la palabra de Dios, por eso se llama falsa ciencia. La verdadera ciencia es la de la palabra de Dios, que nos lleva a consagrarnos más a Dios. Entonces dice que, bueno, que entonces Dios dice que hemos de comer fruta. Entonces comamos fruta, pero entonces echémosle lechera, echémosle helado, echémosle café fino, echémosle chocolate blanco, echémosle huevo batido con colores, porque Él sabe. Echémosle azúcar, porque Él sabe que la lechera tiene azúcar, tiene toda esta leche, fermenta, y eso lo que hace es dañarlo. Él sabe que ahí va la enfermedad, va lo bueno con lo malo, Él sabe muy bien. Y entonces lo malo es lo que a veces nos atrae más.
Y después entonces nos gusta más el azúcar, nos gusta más el chocolate y ya la fruta la vamos dejando a un lado. Por eso gana. Por eso a los niños les gusta el dulce, les gustan los bombones, más que la comida, más que las cosas buenas. Usted quiere tener un niño contento, cómprele galletas, cómprele pan blanco, cómprele golosinas. Dele plata, verá que va a donde la vecina que vende golosinas. Esa vecina que le gusta vender golosinas y fácilmente le quita la plata a los niños, a la gente y aún a los adultos, a los viejos. Porque a quién no le gusta la golosina. Aprendimos desde niño a comer golosinas. Aprendimos desde niño a comer de todo. No había ningún problema donde vayamos. Por eso una persona que no esté convertida, que esté bajo la esclavitud de las tradiciones de Satanás, de los hombres, y le crea más a esas tradiciones, pues es una persona que donde vaya, pues no tiene problema. Porque si le dan natural, pues come natural si no hay más. Pero si hay carne, él come natural y come carne. Porque él dice que él no es fanático para seguir comiendo de todo. Pero al final él se va a dar cuenta que al final va a perder mucho fuerzas, mucho entendimiento para entender la Escritura. No va a comprender las cosas de Dios. Y al final va a morir en dolencia, en dolor, sin una mano, sin un pie, sin ver o sin dentadura. Hay personas que comen mártir porque no tienen la dentadura, porque la dañaron comiendo azúcar. Todo eso que tiene azúcar, usted debe eliminarlo porque son enemigos suyos. Los amigos suyos es todo lo natural. Por eso el Señor dijo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos, cogiendo un lirio y presentándoselo al pueblo. ¿Quién lo viste tan hermoso? Dios, en lo natural. Dios no se deleita en lo artificial. Lo artificial lo puso Satanás a través de los seres humanos para que le dieran propaganda a lo artificial. Pero Dios no está de acuerdo con lo artificial. Lo artificial no es de Dios. Lo artificial es del maligno. Lo artificial daña, destruye. Por eso el ser humano, hoy las mujeres les gusta lo artificial, por eso les gusta pintarse en el pelo artificial, pintarse la carita artificial, ponerse braque artificial, ojos verdes, azules artificial, pintarse el bigote el hombre, cortarse el pelo artificial, plancharse el pelo, todo artificial, y eso vale mucha plata lo artificial. Y son esclavas de lo artificial. Lo natural no vale tanto, es sencillo. Entonces, esas tradiciones artificiales es lo que tiene fracasado hoy a la gente. La plata no le alcanza por estar comiendo cosas que el mundo les ofrece muy costoso. La persona que coge el vicio, pues eso vale mucha plata. Y él se da cuenta que tiene que entre más trabajar y no hay plata que le alcance. El que le gusta la cerveza sabe que tiene que ser deshonesto con sus trabajos porque no alcanza la plata. La cerveza es costosa, el cigarrillo es costoso. Un cigarrillo 800 pesos, 600 y en otras partes más. La cerveza lo mismo, una cerveza hasta 2,000, 20,000 pesos. El aguardiente hasta 18, 50,000, dependiendo el sitio donde lo venda, donde Satanás ponga a la gente a gastar y a quemar la plata. Hay gente que paga por un vino hasta 250,000, el tequila, carísimo. Y eso lo utilizan mucho en las iglesias. Muchas de las iglesias utilizan ese vino fino, que dicen que tiene poco alcohol, pero vale muchísimo. Los jueces de la República utilizan muchos esos vinos relajantes para poder tomar decisiones. ¿Qué decisión puede tomar un juez con licor en su cabeza? ¿Qué decisión puede tomar un abogado con licor en la cabeza? O un fiscal. ¿Qué decisión buena puede tomar con el licor, con el cigarrillo, con el bazuco, la marihuana? ¿Qué decisión puede tomar un joven? Sino hacer guerra, matar, porque eso es lo que Satanás quiere a través de las tradiciones, que nadie se suelte y sean agresivos. Pero qué bonito es poder salirnos de esas tradiciones, pero tenemos que entender primero que hay una tendencia, este cuerpo es a todo a lo malo, nos induce a lo malo, y usted y yo es para vigilar. ¿Y cómo lo hacemos? En oración y en ayuno, estudiando su palabra de Dios, no viendo novelas, ni películas, ni en el fútbol, porque todo eso no nos deja ser vigilante. No es en el refugio, en los vicios, los problemas vienen y usted va y se refugia, es en las mujeres, en el adulterio, en la fornicación, en las peleas, en las contiendas, en los vicios, en el fútbol. No, eso no es refugio, el único refugio es Cristo Jesús. Recuerde que las tradiciones fueron dadas por Satanás para que nosotros no venzamos el pecado.
Así que Mateo 7, del 1 en adelante, lean ustedes mismos lo que es las tradiciones. Y es una forma que Satanás amarra a la gente, es a través de las tradiciones. En el conflicto de los siglos, capítulo 12, lean para que ustedes se den cuenta cómo las tradiciones es una esclavitud. El pecado es una esclavitud. Cuando usted no quiere abandonar el pecado, Satanás se aprovecha. Entonces no abandone todo el pecado, abandone unas cosas, sea bueno en unas cosas, pero en otras no. No siga orando, no cambie. Entonces el único alternativa que le da son las tradiciones, para que usted a través de las tradiciones por ahí se meta, sea religioso, aparente ser fiel a Dios, viva una vida de santidad, pero viva la religión, viva las tradiciones de los hombres y se vaya por ese camino. Y por ese camino muchos se han desbocado, miles, millones en las iglesias se han ido por ese camino, porque es más fácil, no es que ahí lo aplauden, ahí no le siguen quitarle a usted todo. Usted puede vivir en pecado y no importa, poco a poco. Somos débiles, nadie es capaz. Entonces le damos preplesía a esta naturaleza. Debemos de abandonar las tradiciones de nuestros padres que aprendimos de niños, esas herencias de papá y mamá. Pedirle a Dios que nos la muestre. Y lo que aprendimos de niño, en el colegio, en la universidad, todas esas cosas que aprendimos allí, a solo a depender de la plata, ser orgullosos, vanidosos, ser delicados, no ser tolerante con nadie. Eso hay que cortarlo con ayuda del Señor. Entonces, usted decide qué tradición quiere. Si le pide fuerzas a Dios para poder vencer la tendencia, la herencia de papá y mamá y lo que aprendí de niño, Dios se lo da. Pero tiene que jugar eso, tiene que orar.